Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El Señor, hermanos, nos ha estado hablando en todo este tiempo acerca de poder ser el pueblo que Él anhela. El anhelo del corazón de Dios es que su pueblo, el cual Él ha rescatado del mundo, que ha rescatado de la esclavitud, del pecado y del diablo, es que seamos un pueblo sabio, entendido. Amén. Pero también, hermanos, es el anhelo de Dios, es la voluntad de Dios que su pueblo sea un pueblo, ¿qué cosa? Consagrado. Eso es lo que el domingo anterior, hermanos, el Señor por medio de su palabra nos ha estado hablando, nos ha estado enseñando que el pueblo de Dios, aparte de ser un pueblo sabio y entendido, tiene que ser un pueblo consagrado. Amén. Vimos, hermanos, por medio de la palabra, cómo Dios entre todos los pueblos de la tierra había consagrado, había apartado, había separado, había dedicado para Él un pueblo. ¿Y ese pueblo quién era? Israel. Amén. Todos los israelitas tenían que ser, hermanos, hombres y mujeres consagrados para Dios. Pero dentro del pueblo de Israel, Dios, hermanos, llamó a una de las 12 tribus, la tribu de Leví. ¿Para qué? Para que sea aún más consagrada que el resto del pueblo. Tenía un honor más glorioso, hermanos, tenía un servicio maravilloso en el templo del Señor, de modo que entre las 12 tribus de Israel, Dios escoge una tribu, la tribu de Leví. La consagra para Él, para el servicio en el templo, y de la tribu de Leví va a consagrar otro grupo. Amén. ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan? Los descendientes de Aarón, para que sean, ¿qué cosa? Sus sacerdotes y sumo sacerdote. Miren qué tremendo. Dentro de todos los pueblos de la tierra, Dios consagra un pueblo, Israel. Dentro del pueblo de Israel, Dios consagra entre las 12 tribus una tribu, la tribu de Leví, y le da un honor, un servicio dentro del tabernáculo y del templo del Señor. Y de entre la tribu de Leví, de entre los hijos de Leví, consagra a los hijos de Aarón, a la descendencia de Aarón, para ser sacerdotes y sumo sacerdote. Amén. Amén. Pero también vimos, hermanos, que aunque Dios llama, separa, consagra, Él, hermanos, también anhela que sus consagrados se consagren en forma voluntaria. Dios ya hizo su parte, Él ya hizo lo que tenía que hacer, a Él no se olvidó nada, hermano, de lo que nosotros necesitáramos para poder ser gente consagrado, pero Él anhela también que sus hijos, a quienes Él ha consagrado, su pueblo, a quienes Él ha consagrado, se consagren de forma voluntaria. Amén. Porque aunque si Dios hace, hermanos, consagra gente, separa gente, Él anhela, hermanos, que sus hijos también le obedezcan de corazón, que lo amen, hermanos, sin que sea una forma obligatoria, sino que verdaderamente entiendan lo que Dios ha hecho por ellos y a su vez ellos se consagren voluntariamente al Señor. Amén. Y eso lo vimos por medio de ¿quién? De los nazareos. Los nazareos, hermanos, eran hombres y mujeres que consagraban su vida, ya sea por un tiempo limitado o por un tiempo ilimitado. Esto quiere decir toda su vida se consagraban voluntariamente al Señor. Después vimos también la consagración de la iglesia. Amén. Que Dios, hermanos, nos ha constituido un reino de sacerdotes. Somos una raza elegida. Amén. Y después, ¿qué más dice? Un pueblo, ¿qué cosa? Consagrado. Entonces también la iglesia tiene que, hermano, Dios la ha llamado de entre todo el mundo. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Si usted, no sé si usted ha hecho esto alguna vez o se ha imaginado, pero yo una vez, hermano, me paré en el centro de Firenze, ahí por el Duomo. Me estaba yendo a trabajar porque trabajaba por ahí cerca. Y me paré en la fermata, hermanos, y empecé a mirar la multitud de gente que pasaba. Usted sabe que Florencia es una ciudad turística, ¿verdad? Por su arte, por su cultura. Y hermanos, pasaban
cientos y cientos y cientos de personas. Y yo, hermano, me pregunté en ese momento que entre toda esa gente, yo no sé si habrían gente cristiana o no, seguramente por ahí alguno, pero entre todas esas multitudes que pasaban y pasaban, Dios me había llamado a mí. Dios me separó entre todas esas multitudes. Y si ustedes estamos hablando de un solo punto en una ciudad, imagínense de todo el mundo. Multitudes, miles de millones de personas. Y entre todas esas multitudes, Dios lo eligió a usted. Dios, hermanos, lo sacó a usted y a mí de la esclavitud del mundo, de las tinieblas, del reino de Satanás, del reino de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Para qué? Para que ahora seamos su pueblo, seamos un reino de sacerdotes, gente consagrada a Él. Eso Dios lo ha hecho, hermanos, en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu de nuestro Dios nos ha sellado, nos ha consagrado, hermano. Del momento en que tú creíste, te bautizaste, Dios te selló con el Espíritu Santo como propiedad suya. La presencia del Espíritu en tu vida es la garantía, lo que el apóstol Pablo dice, son las arras. Esa es la garantía, hermanos, de nuestra salvación, de nuestra herencia, y es la garantía de que ahora somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Démosle fuertes palmas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. En ese orden de ideas, vamos a continuar, hermanos, con ese pensamiento de lo que significa, hermanos, ser un pueblo consagrado. Amén. Y hemos visto, hermanos, que ahora Dios ha hecho todo eso por nosotros, pero también Dios ahora pide que nosotros nos consagremos en forma, ¿qué cosa? Voluntaria. Porque, hermanos, así como vimos que aunque Dios consagró a todo Israel, no todo Israel se consagró. Usted lo puede ver, hermanos, en 1 Corintios capítulo 10, dice, aunque todos salieron de Egipto, aunque todos pasaron el mar rojo y fueron bautizados en la nube y en el mar, y todo eso se unió, los unió a Moisés, y todos, dice, comieron la misma comida espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que los seguía, y la roca era el Mesías, pero no de todos se agradó Dios, por lo cual sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Esto quiere decir, hermanos, que aunque si Dios consagró a todo un pueblo, no todos ellos se consagraron. Y por cuanto no todos ellos se consagraron voluntariamente al Señor, Dios se desagradó de ellos. También los levitas, Dios los consagró, pero no todos los levitas se consagraron a Dios. Si usted lo ve, hermanos, incluso en el libro de los Jueces, usted ve, hermanos, cómo un levita fue consagrado para el servicio a un dios pagano o un ídolo. Entonces no todos los levitas se consagraron. También consagró, hermanos, a los descendientes de Aarón como sacerdotes y sumos sacerdotes, pero no todos los sacerdotes se consagraron. De la misma manera, Dios ha llamado ahora gente de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, de toda raza, hermano, para formar parte de su pueblo, para formar parte del Israel de Dios. Y nos ha consagrado, y nos ha santificado, y nos ha justificado. Pero también, hermano, depende de nosotros si nos consagramos voluntariamente al Señor. Hay mucha gente, hermanos, que ha creído de corazón en el Señor, se ha bautizado, hermano querido, ha recibido el Espíritu, el bautismo del Espíritu, ha recibido dones y tantas cosas maravillosas, pero no todos dentro del pueblo de Dios se han consagrado al Señor voluntariamente. Entonces vamos a continuar, hermanos, en esa línea para poder hablar, en este caso, como parte de lo que significa la consagración. No lo he puesto aquí porque tengo problemas aquí con la computadora, porque lo estoy grabando la computadora para después hacer el video del mensaje, como el domingo pasado, por eso no puede salir para allá. Y el título de la prédica o del mensaje se llama No dejes que el mundo te corrompa. Los hijos de Dios tenemos tres grandes enemigos.
¿Quién me dice? A ver, ¿cuáles son esos tres grandes enemigos que tenemos como hijos de Dios? La carne, o sea, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué más? El diablo, que es el espíritu que está en los aires. ¿Ok? El diablo no está en el infierno, por si acaso. Hay gente que piensa que el diablo está en el infierno. Creyentes, cristianos que piensan que el diablo está en el infierno. El diablo no está en el infierno. Esas son imaginaciones de los hombres. El diablo, el Satanás, que el Señor lo reprenda, es un espíritu que habita en los aires. ¿Ok? Él está en los aires junto con los demonios, con los espíritus inmundos en los aires. Por eso que es el espíritu que reina o gobierna en los aires. Leas Efesios capítulo 2. En ningún momento, hermano, la Biblia dice que el diablo está en el infierno. Él no está en el infierno. ¿Ok? Él está operando, por eso que él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, tenemos primer enemigo. ¿Qué cosa es? La carne. Segundo enemigo, ¿quién es? El diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda. Y el tercer enemigo, ¿cuál es? El mundo. Los que Dios ha llamado y ha sacado del mundo a su luz admirable, de las tinieblas a su luz admirable, tienen tres enemigos. Uno es, hermanos, Satanás, que el Señor lo reprenda. El otro, hermano, es la carne, nuestra vieja naturaleza. Y el otro enemigo es el mundo. El mundo, hermanos, es tan tremendo que porque cuando nosotros vivimos ahí, si usted se pone a pensar en Israel, miren, ¿por qué Israel, a pesar de que vieron tantas maravillas de parte del Señor, a pesar que ellos vieron, hermanos, los milagros que Dios hizo en Egipto, a pesar que ellos vieron cómo el mar se abrió, a pesar, hermano, de que ellos vieron cómo cayó el maná, cómo salió agua de la roca, ¿por qué, hermano, después ellos terminan adorando a un ídolo, a un becerro, que era uno de los dioses que se adoraba en Egipto? ¿Por qué? ¿Cómo así? Si ellos ya habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Por eso, hermano, que todavía arrastraba cierta forma. Y si usted lo ve, cuando ellos hacen el becerro, le piden a Aarón que le haga el becerro de oro, hermanos, ellos no dicen este es otro Dios. Aarón se levanta muy temprano y presenta el becerro y le dice, hermano, le dice, aquí, este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto, de manera que mañana será fiesta para Jehová. Así dice. O sea que ese Dios, ese becerro de oro que él había construido con las alhajas, con las joyas, con los zarcillos de las mujeres y los niños israelitas, formaron, hermano, lo formó con buril, hermano, hizo este becerro de oro. Él lo llama que era Jehová o que era Yahvé, el Dios que los había rescatado de Egipto. Y de manera que, hermanos, los israelitas se levantaron muy de mañana a hacer fiesta, a celebrar, y pensaban que estaban adorando al Dios del cielo, al Dios verdadero, pero lo estaban haciendo a la manera de Egipto, a la manera como Egipto es figura del mundo. Entonces ahí podemos ver, hermanos, cómo el mundo tiene una gran influencia muchas veces en la vida de los creyentes. ¿Por qué Israel, hermanos, hacía muchas cosas que desagradaban a Dios? Porque por 430 años, hermano, ellos estuvieron en Egipto bajo un sistema pagano, bajo un sistema, hermanos, inmundo, bajo un sistema idólatra, bajo un sistema completamente, hermanos, alejado de la voluntad de Dios. Por eso que ellos arrastraron todavía muchas cosas de lo que ellos vivieron cuando se encontraban esclavos en Egipto. ¿Y usted y yo cuántos años hemos vivido en el mundo? ¿A qué edad se convirtió usted? La hermana a los 40. Otros a los 30. Otros a los 20. Y una cosa le digo, hermano, mientras más joven conozca al Señor y consagra su vida al Señor, menos problemas tendrá en vivir la vida cristiana. Sí, hermano, porque imagínense un hombre, hermano, que ha vivido, por decir así, 30 años en el mundo, ha estado con cientos de mujeres,
y se convierte al Señor, el Señor lo salva, el Señor lo perdona, lo santifica, lo justifica, pero ese hombre, hermano, va a tener de todas maneras ciertos problemas en su alma para vivir una vida agradable delante de Dios, si no, hermano, si él no consagra su vida diariamente, si no consagra sus pensamientos, si no consagra su cuerpo, porque todavía su carne que ya probó ciertas pasiones, ciertos pecados, hermano, lo va a arrastrar, lo va a jalar, y ahí va a estar el mundo. La carne y el mundo, que el mundo lo va, hermano, a tentar con sus deseos, con sus placeres y con todo lo que el mundo, hermanos, muestra y tienta a los hijos de Dios, porque ahí vivimos nosotros por muchos años. Entonces el mundo, hermano, tiene una influencia tremenda, hermano, para poder alejar a los hijos de Dios de la consagración a su Dios, a su nombre. Entonces por eso, hermano, que este mensaje se llama no dejes que el mundo te corrompa. Y vamos a leer nuestro texto que se encuentra en 2 de Pedro, a su nombre gloria. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice, hermanos, el apóstol Pedro: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Escuchen, hermanos, qué tremendo. Me gustó mucho esta traducción de la Biblia al día. 2 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4. Mire cómo lo traduce. Usted apunte y escuche, porque yo tengo aquí otras traducciones. ¿Ok? Apunte y escuche. Dice, escuche por favor. Dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia. Escuche ahora. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. De manera que Dios no nos va a pedir algo que no haya hecho en nosotros. Es tremendo. Mira, le voy a poner un ejemplo. El Señor, hermanos, le pide al pueblo de Israel, por ejemplo, cuando salen de Egipto, que todos, pero eso es tremendo, voluntariamente, escuche bien, voluntariamente, traigan ofrendas de oro, plata, piedras preciosas, lino, telas, animales, en este caso becerros, corderos, machos cabrillos, pero que todo, hermano, tenían que hacer en forma voluntaria. ¿Para qué? Para la edificación del tabernáculo de reunión, donde Dios se iba a reunir con su pueblo. Todos tenían que traer ofrendas voluntarias, algunos oro, otros plata, otros bronce, otros piedras preciosas, otros traían madera, otros traían, hermanos, lino fino, otros traían tela carmesí, y así una serie de cosas, pero todos voluntariamente tenían que traerlo. ¿Para qué? Para la edificación del tabernáculo. Ahora, ¿usted ha visto un esclavo con oro? ¿Usted ha visto un esclavo alguna vez, hermano, con piedras preciosas? ¿Usted ha visto un esclavo, hermano, con telas finísimas, como el lino fino, como el púrpura, como el carmesí? ¿Usted ha visto esclavos así? Entonces, ¿por qué le pidió eso? Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, la misma población de los que se estaban. Ellos eran esclavos, no tenían nada. Eran sirvientes, hermano, no tenían nada, no tenían oro, no tenían plata, no tenían bronce, no tenían nada. Pero cuando ellos salen, Dios les manda salir, le dice a las mujeres: ustedes vayan ahora y toquen las puertas de las casas de las egipcias y pidan oro, plata, hermanos, piedras preciosas, telas, ganado, etcétera, etcétera, porque yo he puesto en el corazón de ellos que darles todas estas cosas. De manera que cuando las mujeres judías entraban y tocaban, hermano, la puerta de las egipcias, las mujeres de Egipto salían ya con oro, con plata, hermanos, con bronce. Váyanse, porque Jehová nos va a destruir a todos. Váyanse, ¿qué más necesita? ¿Qué más?
le sacaban, hermano, todas sus pertenencias, hermano, todas sus joyas maravillosas, oro, bronce, plata, piedras preciosas, telas finísimas, para que ellos salieran. Entonces, ¿quién les dio todas esas cosas? Dios. Dios no te va a pedir nada de lo que Él no te da. Por eso que, hermano, David entiende eso y le dice: lo recibido de tu mano, de eso te damos. Entonces, si Dios pide que nosotros nos consagremos, es porque Él ha hecho todo lo necesario para que nosotros lo podamos hacer. Él no te va a pedir nada imposible. Él no te va a pedir nada que tú no puedas hacer, que no esté en tu capacidad de hacerlo. Y claro, humanamente no estaba en nuestra capacidad, pero Él hizo todo lo necesario para que nosotros podamos hacer eso. A Moisés le mandó a hermanos a prepararlo, a construir el tabernáculo conforme, hermano, mire, era una representación del verdadero tabernáculo que estaba en los cielos, del verdadero santuario. Ahora, usted se imagina, hermano, que un hombre de la tierra pueda construir algo que esté en los cielos que jamás ha visto. Aunque si lo mostrara en visión, ¿cómo hago todas esas cosas? ¿Cómo? ¿De dónde? Dios le manda a construir el tabernáculo de reunión, y que después fue el templo. Es una representación en miniatura del verdadero santuario que está en los cielos. ¿Y cómo se podía hacer eso? Hermano, entonces, ¿qué hace Dios? Dios sabe que ni Moisés ni ningún israelita iba a tener la capacidad humana para hacer algo celestial, en una representación terrenal de algo celestial. Entonces, ¿qué hace Dios? Le da espíritu de sabiduría a hombres dentro del pueblo de Israel para que sean expertos, hermanos, ¿en qué cosa? En metalurgia, o sea, en moldear los metales, en moldear las piedras, en la madera. Y que usted lea en el libro de eso, dice: yo he puesto espíritu de sabiduría en este, para que haga esto, para que haga esto, para que haga esto, para que haga los bordados, para que haga, construya, hermano, los utensilios de oro de una sola pieza. ¿Para qué? Para que construyan el tabernáculo de reunión. Entonces Dios le iba a pedir algo a Moisés que Moisés no iba a poder hacer. Entonces Dios no te va a pedir a ti y a mí algo que Él no nos haya dado, no nos haya concedido para que nosotros lo hagamos. Por eso, hermano, dice aquí, mire qué tremendo, dice que Él nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Entonces, la pregunta es, ¿tendremos excusa? ¿Tendremos excusa para vivir o para no vivir como Dios manda? No tenemos, hermanos amados, ninguna excusa, porque Dios, hermanos, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Entonces, si no vivimos como Dios manda, ¿por qué es? Porque no nos da la gana, porque no queremos o no lo hemos entendido, tal vez por nuestra ignorancia. Verso 4 dice: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que vosotros, escuche, para que vosotros, hay promesas de Dios para tu vida. Dile que tienes al lado, hay promesas de Dios para tu vida. Dile, tú tienes promesas de parte de Dios. Nos ha dado preciosas y magníficas promesas para que vosotros, escuche, después de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, después de escapar de la corrupción que hay en el mundo, diga la corrupción que hay en el mundo. Entonces, después de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguéis a tener parte en la naturaleza divina. Gloria a Dios. Aleluya, hermano, miren. Entonces, Dios nos ha dado todas las cosas para vivir como Él nos manda. Y Él nos ha entregado preciosas y magníficas promesas para nosotros. Después de escapar de la corrupción que hay en el mundo,
Cuando nosotros creímos en Cristo, Dios nos rescató, hermanos, del mundo, de la corrupción del mundo, nos rescató de las tinieblas, nos rescató de la muerte, nos rescató del pecado, nos rescató de las garras del diablo y nos rescató también del poder de la carne, nos rescató. Él nos ha rescatado. Él nos ha rescatado, hermano, de la corrupción del mundo en la cual antes nosotros vivíamos. De ese sistema, hermano, corrupto, el cual está alejado de Dios, ajenos a la vida de Dios. De ahí nos ha rescatado Dios. Dios, hermano, cada uno de ustedes sabe de dónde lo ha rescatado Dios. Hay algunos que lo han rescatado, hermanos, tal vez de la droga, otros del alcoholismo, otros hermanos, queridos, tal vez de la prostitución, a otros hermanos han rescatado de la fornicación, del adulterio, etcétera, de la hechicería, de la idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios nos ha rescatado del sistema del mundo que está corrompido, que está corrupto, de la corrupción, hermano, del mundo. De ahí nos rescató Dios. ¿Para qué? Para que lleguemos a tener parte de la naturaleza divina. Alabado y bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Mire qué tremendo. Entonces Dios nos ha dado todo para vivir como Él manda. Después de que nosotros hayamos salido, hermanos, hayamos huido, hayamos escapado, así como Lot escapó de Sodoma, de la corrupción que hay en el mundo, seamos participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa ser participantes de la naturaleza divina? Ahora nosotros formamos parte de la familia de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de los primogénitos el domingo pasado? Si usted lee Hebreos, dice: nosotros nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, a la miriada y miriada de ángeles, al Dios pues justo de toda la tierra. Escucha lo que dice: a la iglesia de los primogénitos, inscrito en los cielos. Si es para mí, dígale que no estoy predicando. ¿Ok? Dígale que estoy predicando, no estoy. A la iglesia de los primogénitos, inscrito en los cielos. Wow. La Reina Valera dice: a la congregación de los primogénitos. Esta palabra congregación en griego es eclesía, iglesia. A la congregación o a la iglesia de los primogénitos, inscrito en los cielos. Pregúntale qué piensa. ¿Será que tu nombre está escrito en los cielos? Hermano. ¿Sí? El nombre de los hijos de Dios está escrito en el libro de la vida del Cordero. Por eso que Moisés, cuando intercede por el pueblo de Israel que había pecado con el becerro, él sube al monte y se presenta delante del Eterno y le dice: oh Señor, perdona a tu pueblo, no lo destruyas, sino, le dice, borra mi nombre de tu libro. Él está intercediendo. Dios no lo va a borrar porque eres un justo, eres un sadik, un justo, un consagrado. Pero él, hermano, se presenta como sacerdote, está operando como sacerdote delante del Eterno, como mediador entre Dios y los hombres, y le dice: Señor, perdona a tu pueblo, y si no, borra mi nombre de tu libro. ¿Qué libro? De los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces dile al que tienes al lado: tú eres un primogénito y estás inscrito en los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, el apóstol Santiago, en su epístola universal, en el capítulo 1, verso 27, la Biblia, Nueva Traducción Viviente, traduce de la siguiente manera. Escuche y apunte. Santiago capítulo 1, verso 27, dice: la religión pura y verdadera, escuche bien, la religión pura y verdadera, a los ojos de Dios Padre, consiste
en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. Miren qué tremendo. Obras de justicia. Todo lo que tiene que ver con las obras de justicia. En ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. Y después miren lo que va a decir. Y no dejar que el mundo te corrompa. Hermano, esa es la religión pura y verdadera. Hacer obras de justicia y no dejar que el mundo te corrompa. ¿Qué significa eso? Consagrarse. Eso es un consagrado. Un consagrado es un apartado, separado, dedicado para Dios, pero, hermano, no permitiendo que el mundo con su influencia, con su pecado, con su tentación y con todo lo que hay en el mundo, con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, te corrompan. El mundo está esperando, hermano, por cada uno de nosotros para contaminarnos. Nos está seduciendo como una prostituta. Por lo que el mundo es comparado a una prostituta en el libro de Apocalipsis. Ahí usted lo ve, una ramera, Babilonia la Grande, que es figura del mundo. Y el mundo dice, con ella han fornicado todos los reyes de la tierra. Entonces el mundo, hermano, como si fuera una prostituta, está seduciendo, está queriendo, hermanos, seducir, tentar, atrapar, hermanos, a los hijos de Dios. Entonces nosotros, si hemos sido verdaderamente apartados para Dios, si entendemos que Dios nos ha separado, nos ha consagrado, hermano, nos ha dedicado para Él, y nosotros voluntariamente decidimos consagrar nuestra vida a Dios, ojo, tenemos que tener cuidado de no dejar que el mundo nos corrompa, no dejar contaminarnos con la corrupción del mundo. Amén. Miren, hermano, hoy se habla mucho de la corrupción. Sobre todo los que son peruanos, aquí saben, hermano, que nuestro país y sobre todo la clase política, hermano, está llena de la corrupción. Y usted sabe, en Perú se habla mucho, y el Congreso está corrupto, y el Poder Judicial está corrupto, los magistrados están corruptos, los políticos corruptos, todos están corruptos. Pero cuando hablan de la corrupción, ¿a qué se refieren ellos? A que todos roban. ¿Sí o no? Para beneficio propio. Roban, hermanos, de una manera, hermanos, terrible, descarada, hacen cosas fraudulentas, ilegales, con tal de enriquecerse ellos mismos. ¿Y eso es su corrupción? Claro que sí. Cuando funcionarios públicos se enriquecen ilícitamente, ¿eso es corrupción? Sí. Cuando un político se enriquece, hermano, ilícitamente, ¿eso es corrupción? Sí. Pero la corrupción, hermano, no solamente es robar. La corrupción, hermanos, abarca una infinidad de pecados, hermano querido, una infinidad de prácticas pecaminosas que el ser humano tiene. El ser humano por naturaleza está corrompido, por eso que el mundo está corrompido, porque el ser humano en su naturaleza caída está corrompido. No solo los que roban, los que mienten, los que miren. Por ejemplo, miren, ellos hablan, el mundo habla, sobre todo en Perú, habla de la corrupción de los políticos. Y está bueno. Sí, hay mucha corrupción dentro de la política peruana. Pero a la par, ese pueblo que habla y critica a sus políticos como corruptos, en este mes están saliendo, hermanos, en procesiones, cargando un ídolo pagano, inmundo, que le llaman el Señor de los Milagros, el Cristo morado, cometiendo el acto de la idolatría, corrompiendo sus almas con la práctica de la idolatría. Ante los ojos de Dios, ¿los políticos son corruptos? Sí. Pero los que van a las procesiones con sus velas y todo eso, ¿son corruptos? Sí. Como también el que miente, como también, hermanos, el que fornica, el que adultera, el que mata a sus hijos dentro de sus vientres, las mujeres que abortan, son corruptos. La corrupción no solamente es para el que roba. Y la corrupción, hermanos, está en todos los niveles de la sociedad de este mundo. Está en la política, está en la cultura, está en la religión, está en el arte, está en toda la música. La corrupción ha abarcado todos los niveles de la sociedad del ser humano. Entonces el mundo por naturaleza es corrupto.
El de todo está corrupto, el de todo lo que usted quiera. Abraza al que tienes al lado y dile: no te dejes corromper por el mundo. Por eso, hermano, cuando un hijo de Dios entiende lo que es y a lo que Dios lo ha llamado y lo que Dios ha hecho por él se consagra voluntariamente. Y lo podemos ver en un ejemplo rapidito. En el libro de Daniel, capítulo 1, versos 8 y 9. El libro de Daniel, capítulo 1, versos 8 y 9, la Reina Valera del 60 dice: mire, escuche, atienda por favor, escriba y atienda rapidito, ¿no? Porque si no, no vamos a avanzar. Tanto después yo lo voy a publicar esto como un video en el grupo de WhatsApp y usted lo va a tener ahí todos, los textos, todo. Así que mejor le aconsejo que escuche. Y si alguien no está en el grupo, solamente me da su número, yo lo añado al grupo de WhatsApp. Ahí estoy, por eso estoy grabando, hermanos, esto para que lo recordemos, Amén. Daniel 1:8 al 9 dice: y Daniel propuso, miren, todo parte de algo voluntario. La consagración, yo le hago una pregunta: ¿Dios había consagrado a todo Israel? Sí. Dios lo había consagrado, lo había separado para él, era su pueblo elegido. Por lo tanto, ¿había consagrado también Dios a Daniel? Sí. Ahora Daniel, por causa, hermano, del pecado del pueblo de Israel y de no consagrar sus vidas, Daniel y muchos judíos, ahí Daniel era un jovencito aproximadamente de 16 años, es llevado cautivo a Babilonia. Y ahí, como él pertenecía a la clase de los príncipes, lo van a educar para formar parte de la corte de Faraón, de la corte de Nabucodonosor en Babilonia, como un eunuco. Él y sus amigos. Él sabe que él es un consagrado, porque Dios lo ha consagrado, porque forma parte del pueblo de Dios. Él no pertenecía a Babilonia, no pertenecía a los persas, no pertenecía a los egipcios. Él pertenecía al pueblo de Israel, príncipe de Dios. Y él lo sabe y lo entiende, y a pesar de su corta edad, hermano, a pesar de que lo llevan a Babilonia y lo llevan a un puesto, a un cargo alto dentro del palacio del rey Nabucodonosor, él voluntariamente propone en su corazón no contaminarse. Qué tremendo, dice, y Daniel propuso, diga conmigo, propuso en su corazón no contaminarse. Ese es un verdadero consagrado. El que entiende lo que Dios ha hecho por él y lo que es en Dios, como parte del pueblo de Dios, elegido y consagrado, pero que a su vez decide voluntariamente, propone en su corazón consagrarse. ¿De qué manera? No contaminándose. ¿Con qué? Dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y la pregunta es, ¿y qué tenía la comida del rey? Si el rey comía lo mejor. Las mejores chuletas estaban en la mesa del rey Nabucodonosor. Los mejores chicharrones estaban en la mesa del rey Nabucodonosor. Los mejores pescados, ceviches, los mejores picantes de marisco estaban en la mesa del rey Nabucodonosor. Entonces, hermano, los mejores anticuchos estaban en la mesa del rey Nabucodonosor. Los mejores rellenos con camote estaban en la mesa del rey Nabucodonosor. Sangre. Pero ¿por qué Daniel decide y propone en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey Nabucodonosor? Porque Israel, mire hermano, esto era tremendo, por eso que Dios de una forma didáctica les enseñó a ellos. Eso se llama, ¿sabe cómo se llama? Formación. Desde niño Daniel había sido formado, hermanos, según la Torá, según las Escrituras, según la palabra de Dios, en hacer diferencia entre lo limpio y lo impuro, entre lo santo y lo profano, entre los animales puros
y los animales impuros. Habían cosas que ellos como pueblo elegido y consagrado podían comer y había cosas que ellos no podían comer. Por ejemplo, conejo al rostro, ellos no podían comer. Ceviche de mariscos, no podían comer. Chancho colorado, no podían comer. Y había una serie de alimentos que ellos no podían comer. Por muy rico que se vean el chicharrón ahí con su olorcito y le ponían ahí su mote y todo lo que quiera, pero él no lo podía comer. Porque para él, por muy agradable aroma y por muy rico que se veía, para él eso era una cosa inmunda, según la ley de Dios. Entonces él sabe que el rey Nabucodonosor va a comer, hermanos, marisco, va a comer chicharrón, va a comer morcilla, va a comer una serie de cosas, que es la sangre pues, del relleno, morcilla. Va a comer una serie de anticuchos con su corazoncito, con su sangre brotando por ahí, va a comer todas esas cosas. Él sabe. Y él sabe que esas cosas están prohibidas según la ley de su Dios. Yo no me voy a contaminar con nada de esas cosas. No. Mire, la formación en ese sentido de los israelitas era tan tremenda que se acuerdan del apóstol Pedro. Cuando él está esperando el almuerzo y se va a la terraza, él estaba en casa de un tal Simón Curtidor. Se va a la terraza a meditar y a orar, y hermano, y en una visión le baja una sábana del cielo atada por sus 4 puntas, un lienzo, dice la Reina Valera, con toda clase de animales impuros, reptiles, había culebras, había boas, había cocodrilos, había, hermano, todos los reptiles que ustedes pueden imaginar, puros animales inmundos. Ahora, oiga eso. Dios, no un hombre, ni siquiera un profeta, Dios mismo le dice: Pedro, mata y come. ¿Y qué dice Pedro? Hermano, es tremendo, para que usted entienda el grado de consagración que tenían los judíos. Y Pedro le responde al mandato de Dios: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido yo jamás. Y las 3 veces le dice: Pedro, mata y come. Y las 3 veces le dice: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido yo jamás. Ay, hermano. Pero ¿te acuerdas que le dije el domingo pasado que nosotros de consagración no sabemos nada? Porque nunca hemos consagrado nada en nuestra vida. Nuestras familias nunca nos enseñaron, ni nuestros padres nunca nos enseñaron a consagrar nada. ¿Hemos consagrado algo nosotros? Nunca nada. A los que eran muy religiosos, mucho, una fiesta patronal, consagraron su fiesta patronal. Pero de ahí no hemos consagrado nada. Mire cómo ellos desde niños, mire, tal es así. ¿Dios acaso Dios no conoce los corazones? Pedro le dice: ninguna cosa inmunda he comido yo jamás. Y decía la verdad, sí, porque si no le hubiera dicho: qué mentiroso, que decir que he comido chicharrón la vez pasada. No, era verdad, porque así lo habían formado desde pequeño. Ya le dije, ellos consagraban un día a la semana. Nosotros, ¿qué sabemos? Ellos consagraban la 10ª parte de los productos de la tierra y de su ganado. Ellos los consagraban de los frutos, ellos los consagraban de la 10ª parte, era sagrado. Muchas madres consagraban a sus niños, como el caso de Ana, le conté. Ellos consagraban, además, los levitas consagraban, los sacerdotes consagraban, animales que ellos consagraban. Ellos consagraban muchas cosas. Por eso que para ellos eso no era ninguna novedad. Consagrar su vida no era novedad, hermano. Era algo que ellos lo llevaban ya prácticamente en su sangre. Nosotros que llevamos nuestra sangre, pura parranda, pura discoteca, puras polladas, ¿verdad? Puras borracheras. Eso es lo que llevamos nosotros metido en nuestro ADN, en nuestra sangre. Ellos no. Entonces, Daniel como joven, él decide no contaminarse con la comida y la bebida de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque él está en un pueblo que no es su pueblo. Está, hermanos, en una nación que es Babilonia, un pueblo pagano, donde el sistema que gobierna es el sistema del mundo, con comida pagana, con costumbres paganas, con dioses paganos.
Ellos practicaban toda clase de cosas inmundas, abominables delante de Dios, pero Daniel está en medio de todo eso y él decide voluntariamente no contaminarse con nada de estas cosas, ni con la comida, que es lo más apetecible que tal vez uno anhelaría. Y él veía los mejores manjares en la mesa del rey Nabucodonosor, pero para él, como no era comida Kodesh, santa, era cosa abominable. Y él había propuesto en su corazón no contaminarse. A su nombre. Entonces dile a tu hermano que tienes al lado, ojalá propongas en tu corazón no contaminarte. Dile. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. A su nombre, gloria. El Señor Jesús se encarga de hacer entender a sus discípulos lo que ellos son. Y les dice, en Juan capítulo 15, versos del 18 al 19, el Señor les dice. Recuerde que no se preocupe, escuche nada más, porque usted lo va a tener esto ya en el WhatsApp como prédica. ¿Ok? Ahí lo va a ver usted todo. Si el mundo los odia, escuche, si el mundo los odia, ¿qué va a hacer el mundo con los cristianos? ¿Qué va a hacer el mundo con los cristianos, con los verdaderos cristianos? ¿Qué va a hacer el mundo? ¿Te va a amar? ¿Te va a odiar? El mundo te va a odiar. Dice, si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. El mundo odió al Señor. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Querían vivir en las tinieblas, aborrecer, hermanos, como los murciélagos, que cuando encienden en una cueva, encienden el murciélago y encienden una luz, los murciélagos se desesperan porque no soportan la luz, porque son seres de oscuridad. Ojalá no tenga un vampiro a su costado. Dile que tienes algo, tú no eres vampiro. Tú no eres un ser de la noche. Aleluya. Ahora dice, si ustedes fueran del mundo, escuchen, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como ama su propia gente. Pero ustedes no son del mundo. Yo los escogí para que no fueran parte del mundo. ¿Está entendiendo? Dios te escogió, diga, Dios me escogió para no ser parte del mundo. Yo era del mundo, pero el Señor me sacó de ahí para no ser parte de ese mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, y por eso el mundo los odia. ¿Por qué el mundo odia? Porque el mundo está lleno de odio. La gente del mundo odia. Por eso ellos odian todo lo que tiene que ver, hermanos, con Dios, porque ellos, el mundo, aborrece a Dios. Y así también éramos nosotros. Nosotros aborrecíamos también antes al Señor. Yo me acuerdo, y aquí está la hermana Olguita, el testimonio de una hermana nuestra que está en Perú, la hermana Leucadia. ¿Cuántas han conocido a la hermana Leucadia? La hermana preciosa, de los tiempos aquellos de la Iglesia de las Naciones. Y ella, cuando contaba su testimonio, hermano, ella contaba llorando. ¿Saben por qué? Porque ella decía, ella vivía en Huancayo, y dice que al costado, desde su casa, había una congregación evangélica, cristiana. Y ella era católica, devota del patrón Santiago. Y dice, hermano, que cuando ellos hacían su culto, ella les tenía una cólera a los cristianos y a los evangélicos. Me dice, nos contó acá una vez, Dios llorando, nos contó, yo en mi ignorancia, te puede pedir perdón al Señor, pero en mi ignorancia, cuando estaba en las tinieblas, cuando no conocía al Señor, ¿qué hacía? Yo aborrecía a esa gente y, dice, con mi esposo lo que hacíamos, agarrábamos orines, lo llenábamos en bolsa y como estaba pegado de patio a patio, lo aventábamos ahí cuando estábamos haciendo su culto. Para que le lluevan las bendiciones, decía. Y ella contaba llorando. Pero porque lo hacía en ignorancia, porque era una hija del diablo, era parte del mundo. Pero ¿por qué? ¿Qué más le decían los cristianos? Nada. Pero ella los odiaba. Hasta que cuando la luz vino a su vida y alumbró sus tinieblas,
Y ahora lo que ella aborrecía, ahora ella lo amaba. Y lo que antes amaba, ahora lo aborrecía. Aleluya. Démosle palmas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces el Señor nos escogió y nos sacó fuera del mundo para ya no ser parte del mundo. Amén. En Juan capítulo 17, versos del 14 al 16, el Señor les dice, la nueva Biblia española, dice así. El Señor orando en su oración sacerdotal, se conoce esta oración sacerdotal, dice, yo les he transmitido tu palabra y el mundo, escuchen, el mundo les ha cobrado odio. Es tremendo. Mire, yo les transmití tu palabra y el mundo les ha cobrado odio. Dicen los rabinos que uno de los nombres, uno de los significados del nombre de Sinaí, ¿saben lo que es el Sinaí, verdad? El monte del Sinaí. El monte del Sinaí, así se dice. Uno de los significados de la palabra Sinaí o Sinai es odio. Escuchen, uno de los significados del nombre Sinaí o Sinai es odio. Y cuando Israel llegó al Sinaí, que significa odio, ¿que Dios los odiaba? No. ¿Qué hizo Dios? Ahí les entregó su palabra, sus mandamientos. Y dicen los rabinos que en ese momento, cuando Dios entrega la Torá al pueblo de Israel, el mundo los odió. El resto de las naciones odió y aborreció a Israel. Yo le pregunto, ¿acaso hasta el día de hoy no odian al pueblo de Israel? ¿Sí o no? ¿Lo han querido exterminar? ¿Sí o no? En la Segunda Guerra Mundial lo han querido exterminar, lo han querido borrar del mapa. Sí. Hoy las naciones aborrecen a Israel. Sí, hermanos. Hasta el día de hoy. Por cuanto Dios les entregó su palabra, su Torá. Por eso acá dice, mire, yo les he transmitido, ¿qué cosa? Tu palabra. Ah, igualito. Y el mundo les ha cobrado odio. Porque no pertenecen a Él, como tampoco yo pertenezco. No te ruego, dice el Señor, le está orando al Padre, no te ruego que te los lleves del mundo o que los quites del mundo, sino que los guardes de la maldad. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de ¿qué? De maldad, de pecado, de inmundicia, de iniquidad, de perversión, de bajeza. Eso es el mundo. Dice, no te pido, ni te ruego que los quites o que te los lleves del mundo, sino que los guardes de la maldad. Esa maldad que está al acecho por cuanto todavía estamos en él. Ya no somos del mundo, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Vivimos aquí, trabajamos y hacemos todo como los demás seres humanos hacen, pero nosotros ya no pertenecemos a este sistema. Amén. Por eso necesitamos que el Señor o que Dios nos guarde del mal. Porque el diablo nos va a tentar con el mal. El diablo va a aprovechar, hermano, nuestros malos deseos o nuestras debilidades, hermano, en la vida espiritual para tentarnos por medio de los deseos carnales y también nos va a tentar por medio del mundo. Entonces, la oración intercesora del Mesías para con el Padre, por su pueblo, por sus discípulos, Él dice, no te pido que los quites del mundo. Por eso, hermano, no es que no es necesario que usted se vaya como hacían los monjes, los que se metían ahí a los conventos, monasterios, hermano. No. Ajá, una vida encerrada, separada de todo, ¿verdad? No, el Señor dice, no, ellos están en el mundo. Van a estar en medio de gente malvada. Lo único que te pido es que los guardes del mal. Guárdalos del mal que hay en el mundo. Amén. A su nombre. Y miren la corrupción del mundo. Génesis capítulo 6. ¿Y por qué no voy a leer Génesis capítulo 6? Porque la Biblia, el Señor Jesús dice de que en la venida del Hijo del Hombre serán como en los días de Noé.
O sea que cuando el Hijo del Hombre vuelva por segunda vez, el mundo se encontrará de la misma manera que la generación de Noé. ¿Y cómo estaba la generación de Noé? Miren, Génesis capítulo 6, versos del 11 al 12 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios. La tierra se corrompió. ¿Ok? La tierra, el planeta, el mundo se corrompió. Dice, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. La tierra, el mundo, ¿estaba qué cosa? Corrompida. ¿Por qué? Porque toda carne, o sea, esto quiere decir todo ser viviente, había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Sabe por qué la tierra estaba corrompida? Porque toda carne, todo ser viviente, había corrompido su camino sobre la tierra. Y al corromperse los seres vivientes, dice que no solamente los seres humanos, también los animales se corrompieron. Entonces, seres humanos y animales se corrompieron. ¿Y qué hicieron? Corrompieron también la tierra. Corrompieron la tierra. Por eso que Dios ve que la tierra se había corrompido. ¿Pero a causa de qué? A causa de que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Eso vamos a verlo después, más adelante, miren. ¿Ok? Para recordar. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que somos hijos de Dios? Amén. Y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros vivimos bajo el control de ¿quién? De Dios. Los hijos de Dios viven bajo el control de Dios. Por eso que la oración es: venga tu reino a nosotros. Reina sobre nosotros. Satanás ya no reina sobre nosotros. Ahora Cristo Jesús reina sobre nosotros. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Pero la gente que no conoce al Señor, la gente que no ha creído en el Evangelio, ¿quién gobierna sobre ellos? ¿Quién tiene el control sobre ellos? Satanás, que el Señor lo reprenda. El mundo está bajo el control del maligno. Todo el mundo está bajo el control del maligno. Por eso que por cuanto está bajo el control del maligno, el mundo está corrompido. Nosotros podemos, hermano, usted no necesita, hermano, ser profeta para saber que el mundo está corrompido. El mundo, la corrupción del mundo es terrible. Cada vez, hermano, la violencia está aumentando más. Ustedes, los peruanos, saben cómo, hermanos, el ser humano se ha vuelto tan despiadado, lleno de violencia, hermanos, que pueden, hermanos, que unos seres humanos pueden descuartizar a otro ser humano, llenarlo en bolsas y patearlo, burlarse. Hermano, ¿quién puede imaginar que un ser humano puede tener tal capacidad de hacer eso? Pero eso lo hace. Como si hubieran matado un pollo, un perro, a otros dos seres humanos. Hasta verdad que para matar a un chucho da pena. Hasta para matar a una cucaracha, bueno, da pena. Imagínense un ser humano. Entonces la maldad, hermano, la maldad está creciendo cada vez más. Está en aumento. Hijos que se rebelan contra sus padres, hermanos. Mujeres que se rebelan contra sus maridos. Maridos que matan a sus mujeres. Y hermanos, por dinero son capaces de matar a su madre y a quien sea. Hermano, el mundo cada vez se está yendo de mal en peor. De mal en peor. De mal en peor. Eso lo podemos ver en todos los aspectos de la vida, hermano. La corrupción, hermano, está abarcando los niveles más altos de la sociedad. Al nombre de Cristo, gloria. Pero en medio de ese mundo corrupto, podrido, hay un pueblo santo, hay un pueblo consagrado, que no está bajo el control del maligno, sino bajo el control del Dios todopoderoso. Alabado y bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Pero, diga conmigo, siempre hay un pero. Diga conmigo, siempre hay un pero. Ese pueblo santo
consagrado, por cuanto no proponen en su corazón consagrarse a sí mismos para el Señor. Muchas veces, hermanos, los hijos de Dios se dejan contaminar, escuche, se dejan contaminar con la corrupción del mundo. Ese es el pero. Deberíamos proponer todos nosotros en nuestros corazones no contaminarnos con la corrupción del mundo. Pero lamentablemente, hermanos, diríamos que un 90% de los cristianos, de los creyentes, se han dejado contaminar con la corrupción del mundo. Dice segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. Mire cómo Pedro va a explicar este asunto cuando los creyentes se dejan contaminar. Dice, les prometen libertad, mientras ellos, está hablando de ciertos maestros que estaban dentro de la iglesia, dice, les prometen libertad, mientras que ellos son esclavos de la corrupción. Puesto que somos esclavos de aquello que nos ha dominado. Esto es interesante. Después lo voy a explicar. Y dice, verso 20. En efecto, si después de haber escapado, escuche, si después de haber escapado de la corrupción del mundo, mediante el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se dejan de nuevo envolver y vencer por ellas, o sea, por la corrupción del mundo, su estado final viene a ser peor que el primero. Entonces aquí está hablando de gente que había escapado de la corrupción del mundo, pero se habían dejado envolver, hermano, se habían dejado vencer nuevamente por las cosas del mundo y se habían vuelto nuevamente esclavos de las pasiones, de sus deseos, de las concupiscencias que hay en el mundo. Y lo tremendo es que les prometían libertad a la gente, siendo ellos mismos esclavos de concupiscencias. Y uno se hace esclavo de todo aquello que te ha dominado. Yo te pregunto, ¿hay algo del mundo, de tu vieja vida, que te tiene dominado, que no lo puedes controlar? Si hay algo en ti que no puedes controlar y eso te ha dominado, tú eres esclavo de eso. Hay quienes son esclavos, hermano, todavía de la pornografía. ¿Cuántos jóvenes, hermano, hasta pastores, hermano, cristianos que están en los púlpitos, son esclavos de la pornografía porque ellos eran viciosos en el mundo de la pornografía? Viene el Señor, los rescata, hermano, los lava con su sangre, los separa para Él, pero, hermano, por cuanto ellos no proponen consagrarse, no proponen en su corazón no contaminarse nuevamente con las cosas del mundo, descuidan su vida espiritual. ¿Qué sucede? Nuevamente comienzan, hermano, a meterse otra vez, hermano, y la pornografía es un vicio como la droga que te lleva de menos a más. Hermano, miren, eso es algo terrible. Hay muchos varones y también unas cuantas mujeres cristianas, muchos con ministerios, pero que son esclavos de la pornografía. No lo pueden dejar. Se han dejado dominar. Y ahora piensa, cuando estaban en el mundo, veían pornografía. No hay ningún niño acá, ¿verdad? Si cuando estaban en el mundo, veían pornografía y media suave, ahora que son cristianos y volvieron nuevamente, se dejaron dominar por eso. Ahora comienzan a ver cada vez, ya la pornografía suave ya no los satisface, entonces comienzan a buscar más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, se van metiendo cada vez más. Aunque usted no lo crea, hermanos, hay un alto porcentaje de pastores adictos a la pornografía. Yo dije, jóvenes adictos a la fornicación, mujeres adictas a la fornicación, mujeres y varones chismosos.
Quieren el don de la lengua, no el don de lenguas, sino el don de la lengua. Y una serie de cosas que podríamos, hermanos, mencionar aquí. Pero basta que algo te dominó y tú ya no lo puedes controlar. Te hiciste esclavo de eso. Y tu estado postrero, tu estado final, viene a ser peor que el primero. Y luego que sigues viniendo a la iglesia, sí, sigues cantando, hasta puedes seguir predicando, pero eres un verdadero y mero hipócrita. Porque tú y solo tú sabes que tu vida no es consagrada a Dios. Y que eres esclavo de cuanto vicio hay. Varones cristianos adictos al alcohol. Algunos incluso adictos hasta la droga. Y todavía prometemos libertad a la gente. Por eso dice, les prometen libertad mientras ellos son esclavos de la corrupción. O sea, le decimos a la gente de afuera que está metida en la corrupción del mundo, que el Señor nos puede liberar de la corrupción mientras nosotros somos esclavos de corrupción. A su nombre. Entonces, hermano, estemos muy atentos, porque si después de haber escapado de la corrupción del mundo, nos volvemos, hermanos, nuevamente a dejar envolver y dominar por cualquiera de las cosas que hay en el mundo, nuestro estado final será peor que el primero. Lo único que nos diferenciará es que tendremos un disfraz. Seremos grandes actores. ¿Sabe que el cristianismo está lleno de actores que actúan a ser cristianos y no lo son? ¿Sabe lo que significa la palabra hipócrita? Hipócrita es ponerse una máscara. Así se le llamaba a los actores en los tiempos de Roma. A los que actúan. ¿Por qué? Porque un actor es eso. Eso no es su personalidad verdadera, no es lo que son. Ellos toman personajes, papeles de diferentes personajes. Entonces son hipócritas en el sentido artístico, obviamente. Y también dentro de las iglesias hay mucha gente que, hermanos, están esclavizados con las cosas del mundo, pero actúan como si fueran cristianos. A su nombre. Entonces, hermanos, tenemos que cuidar y proponer en nuestro corazón no contaminarnos con la corrupción del mundo. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. Mire, cuando la corrupción es tremenda, esto es tremendo. Ahora, pues, pero al final pues soy yo, pues si me quiero corromper, me corrompo yo. Como dicen, ¿verdad? Vulgarmente lo dicen, si chupo con mi plata, dicen los borrachos. ¿A quién le importa? Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Así dice. Así dice. ¿Verdad? Entonces, mire, pero esto es un problema. Si usted se deja corromper, mire, los habitantes del Génesis 6, la generación de Noé, en el Génesis 6, dice que toda carne corrompió su camino. Toda carne corrompió su camino. Y por cuanto todo ser viviente corrompió su camino, ¿cuál fue la consecuencia de eso? Que corrompieron la tierra. ¿Me entendió? Por cuanto todo ser viviente corrompió su camino, su vida, corrompieron la tierra. Ahora lo va a entender mejor. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 14. La Reina Valera del 60 dice: también todos los principales sacerdotes, escuche bien, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. Escuche, tanto los principales sacerdotes, ¿ok?, la parte más consagrada de Israel, y el pueblo aumentaron la iniquidad. ¿Cómo? Siguiendo todas las abominaciones de las naciones, entre paréntesis, mundo.
Ellos comenzaron a seguir, a imitar lo que las naciones hacían. Todas las abominaciones y las prácticas abominables de las naciones, los israelitas, no solamente el pueblo, sino, hermano, la clase más consagrada, los sacerdotes, comenzaron a imitar, siguieron el ejemplo de las naciones. Y miren lo que dice ahora. Y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. La corrupción y la contaminación de los sacerdotes y del pueblo, ¿saben lo que hizo? Contaminó también la casa del Señor. ¿Se acuerdan que le dije? Por cuando toda carne corrompió su camino, corrompieron la tierra. Cuando los hijos de Dios se corrompen la casa del Señor. Cuando los hijos de Dios se contaminan la casa del Señor. Eso es cosa seria, hermano. Eso es cosa seria. Porque Dios no te lo va a pasar por alto. ¿Me está entendiendo? Si usted, hermano, se deja contaminar, usted y yo nos dejamos contaminar con la corrupción del mundo, y venimos aquí, estamos corrompiendo la casa del Señor. Y no me refiero a las cuatro paredes, me refiero a todos nosotros. Gloria a Dios. No es que solamente usted. Si fuera solamente usted, bueno, pues ya usted que se quiere perder, piérdase. El problema es que arrastra a todos, contamina a todos. Y Dios nos ve como un solo pueblo. ¿Acaso Daniel había cometido iniquidad, hermano, para que se lo llevaran esclavo y eunuco a Babilonia? No. Pero él pagó los platos rotos de todo, porque era un solo pueblo. Nosotros somos un solo pueblo. ¿Acaso no dice, si una parte de uno de los miembros del cuerpo se duele, todo el cuerpo también se duele? ¿Sí o no? Y si una parte del cuerpo se corrompe, ¿qué pasa con el del cuerpo? También se corrompe. A su nombre. Dice el libro de Ezequiel, hermano, si usted quiere, busque en una concordancia bíblica la palabra corrupción o corromper. En uno de los libros donde aparece muchas veces esta palabra, en el libro de Ezequiel. Infinidad de corrupción, corromper. En el libro de Ezequiel. Para ver el grado de corrupción del pueblo de Israel. Ezequiel capítulo 22, verso 26 dice, escuchen, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Oye, hermano, cuando violaron la palabra de Dios, hermano, y ahora nadie me ha visto, nadie me ve, yo hago como quiero, engaño a todo el mundo, ahí vengo de acá como me actúo como si fuera santo cristiano. Lo que tú estás haciendo está contaminando el santuario del Señor. Dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. No hicieron diferencia en nada. Violaron el Shabbat, que era el día de reposo, el día consagrado, que era el día más santo para ellos, donde ellos buscaban, en ese día servía para hacer la voluntad de Dios y para buscar a Dios. Hoy para nosotros no tenemos un día en especial, si podemos consagrar si queremos el día, pero para nosotros todos los días es Shabbat, todos los días son consagrados al Señor, todos los días es para buscar al Señor y para hacer la voluntad de Dios. Nosotros vivimos desde el nuevo pacto en un descanso continuo. Los sacerdotes no habían hecho diferencia entre lo santo y lo profano. ¿En qué sentido, hermano? Que ellos sacrificaban todo tipo de animales, cuando los sacrificios al Señor tenían que ser de animales puros, de animales limpios, sin defectos. Ellos sacrificaban en el altar del Eterno, hermano querido, sacrificaban animales ciegos, animales enfermos, animales defectuosos. Lo peor ofrecían al Señor. Israel había aprendido de que al Señor se le daba lo mejor. Y miren, para poner un ejemplo, y eso lo vi en Perú y lo vi aquí también, pero más lo vi en Perú, hermano. Cuando mi pastor me mandaba a contar las ofrendas,
Yo estaba en Turquía, así como el hermano Alex, hermano José, cuéntale las ofrendas. Hermanos, en cada domingo encontraba o una moneda falsa o un billete falso. ¿Ustedes se imaginan eso? En su ofrenda le daban lo peor al Señor. Falsos como ellos mismos. Dile al que tienes al lado, al Señor tienes que darle lo mejor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, no dejemos que la influencia, porque el mundo tiene una influencia, porque estamos en este mundo todavía. Trabajamos. Yo le hago una pregunta: en su trabajo, usted está rodeado de cristianos, ¿verdad? Mientras usted trabajando, sus compañeros de trabajo están, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor, que Dios te bendiga, hermano. Ahí está, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No. En la escuela usted está rodeado de cristianos, ¿verdad que sí? No. Estamos rodeados, hermanos, de la corrupción del mundo. Somos ovejas en medio de lobos. Y hermanos, miren, esas personas muchas veces, constantemente estamos tratando, hermanos, con personas que no son creyentes, ni son temerosas de Dios. Muchas veces, hermanos queridos, van a tener una influencia sobre nosotros. Y si nosotros no estamos bien parados, bien consagrados y habiendo propuesto en nuestro corazón no contaminarnos, ¿saben qué va a pasar? Nos vamos a contaminar. Por eso cuando el Señor le llama al profeta Jeremías, le dice que ellos se conviertan a ti, mas tú no te conviertas a ellos. ¿De vuelta? El cristiano debe influenciar al mundo, no el mundo debe influenciar al cristiano. Entonces no dejemos que la influencia del mundo, hermanos, nos contamine y nos corrompa. Amén. Les voy a leer, hermano, una parábola que está en Mateo capítulo 13, verso 37. Y de aquí vamos a aprender algo muy interesante. Mateo capítulo 13, verso 37 al 38 dice: Jesús le respondió: el que planta la semilla buena en el campo es el Hijo del Hombre. ¿Qué parábola está citando aquí? Estoy citando en este caso del sembrador, no. La parábola del trigo y la cizaña. ¿Ok? La parábola del trigo y la cizaña. Acá Jesús está explicando la parábola, porque los discípulos tampoco la habían entendido. Entonces ellos le dicen: explícanos la parábola. Entonces el Señor les explica. Él le responde a sus discípulos y le dice: el que planta la semilla buena en el campo, es el Hijo del Hombre. Verso 38, mire lo que dice: el campo es el mundo. El campo es el mundo. Y en este mundo Dios ha plantado por medio de Cristo buena semilla, que son los hijos de Dios. Y dice: y la semilla buena son todos los hijos del reino de Dios. La mala hierba o la cizaña es la gente que está con el diablo. El enemigo que puso la mala hierba entre el trigo es el diablo. O sea, el enemigo que plantó la cizaña en el campo, el mundo, es el diablo. Esto quiere decir que en este mundo que está gobernado, hermano, por el diablo, que el Señor lo reprenda, ya lo hemos leído, ¿verdad? Que el mundo entero está gobernado por ¿quién? Por el maligno. Pero en este mundo que está gobernado por el maligno, está sembrada, hermano, un grupo de gente que ha sido lavada, que ha sido redimida por la sangre bendita del Cordero y tienen el sello del Espíritu y son propiedad de Dios, son consagrados de Dios, hermano. Y en este mundo están viviendo tanto impíos, hijos del diablo, como también hijos de Dios. Y ambos están en el campo. Pero la buena semilla está en el campo, pero ya no son del campo. Entre paréntesis, mundo. ¿Me entienden? El campo, ¿qué cosa es? El mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el campo, pero no somos del campo. Miren que dice los poderes del campo. ¡Aleluya! Y de aquí, hermano, vamos a desglosarlo y vamos a sacar una linda enseñanza.
El campo es el mundo es el campo. Vamos a ver la influencia del campo o la influencia del mundo. Ciertos acontecimientos en las Escrituras de hijos de Dios, parte del pueblo de Dios, pero que se dejaron contaminar por la influencia del campo del mundo. Vamos a ver. ¿Lo quiere ver? Dile que ¿lo quieres ver? Dile. Aleluya. Amén. Número 1, Génesis capítulo 4, versos del 6 al 8. Génesis capítulo 4, versos del 6 al 8. La palabra de Dios para todos traduce de la siguiente manera. El Señor le preguntó, ¿a quién? A Caín. Caín y Abel, hijos de Adán y Eva. Amén. El Señor le preguntó a Caín, ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué estaba enojado Caín? Porque Dios no había recibido ¿qué cosa? Ofrenda. ¿Y por qué no recibió su ofrenda? Porque ni si usted ve en Génesis, dice, y Dios vio a Caín y luego vio su ofrenda. Luego vio a Abel y luego vio su ofrenda. Él no ve la ofrenda primero. Él ve a la persona que ofrenda y luego ve la ofrenda. Por eso dice, Dios vio a Caín y luego su ofrenda. Vio a Abel y luego su ofrenda. Y vio que el corazón de Caín no era recto para con Dios. El libro de los Jubileos nos dice por cuanto Caín era hombre del campo, era agricultor, él ofreció, hermanos, vegetales y estaba bueno, pero, hermanos, dice que dio lo peor, las verduras marchitadas. Eso lo ofreció el Señor. Entonces él dio conforme a qué cosa había que, conforme a su corazón. Conforme a su corazón. Entonces Dios primero ve el corazón de Caín, luego ve la ofrenda. Dice, su ofrenda refleja lo que hay en su corazón. Pero cuando usted ve lo que la ofrenda de Abel, dice que dio lo mejor de su rebaño. Lo más gordito, lo más hermoso, lo más sano. Eso lo ofreció en sacrificio y en holocausto al Señor. Amén. ¿Pero por qué? Porque su corazón era recto delante de Dios. Entonces esto enfureció, hermanos, a Caín. Caín estaba molesto porque Dios había aceptado a su hermano y a él no lo había aceptado. Entonces le dice, si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, le dice. Pero tú debes dominarlo a él. Verso 8. Caín le dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. ¿Qué es el campo? El mundo. ¿Qué es el campo? El mundo. Caín, hermano, le dice a su hermano Abel, vayamos al campo. Y claro, acá está hablando del campo literal, ¿verdad? Campo literal. Pero ya dijimos que simbólicamente el campo es el mundo. Vayamos al campo, le dice. Cuando llegaron al campo, Caín atacó a Abel y lo mató. Cuando llegaron al campo, Caín estaba influenciado, hermanos, por el campo, por el mundo. El pecado estaba a la puerta, como el Señor le dice. Mire, el pecado está a la puerta, te quiere atacar y te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Pero él se dejó dominar por el pecado. ¿Y qué pecado? ¿Qué pecado dominó a Caín en ese momento? Que mató a su hermano Abel en el campo. Él odió. Entonces, número 1, la influencia del mundo. ¿Qué dijo el Señor? Que el mundo iba a odiar a los creyentes. El mundo los va a odiar. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de odio. El mundo aborrece. El mundo odia. Viven, hermanos, odiando. Y odiando, y odiando, y aborreciendo, y aborreciendo. Entonces, número 1, no dejes que el odio te corrompa.
¿Usted cree que corromperse solamente significa emborracharse, adulterar, fornicar, ser idólatra? No. Mire cómo el odio te puede corromper. Porque el odio no viene de parte de Dios. El odio viene del mundo. Por eso que el mundo odia. Después lo hemos leído. El mundo los odiará. El mundo odia. El mundo odia a sus enemigos. El mundo odió al Mesías. A pesar de que el Señor hizo tantas cosas buenas, hermano. Era para que lo amaran. Y le voy a decir una cosa. ¿Sabe cómo usted se va a dar cuenta que usted odia a alguien? Porque hay gente que dice, no, pero yo no odio a nadie. Vamos a ver si no odias a nadie. Porque puedes estar, hermanos, influenciado por el campo, por el mundo, y puede haber, hermanos, una semilla de odio en tu corazón contra alguien. Odiar es aborrecer. Pregunto, ¿aborreces a alguien? A ver. ¿Y cómo sé si lo aborreces? Porque voy a decir cómo saber si lo aborreces. Porque cuando lo ves a esa persona, te amarga la vida. Sin que te haga nada. Tan solo verla. Tan lindo que estuvo mi niño, Dios mío, tenía que cruzar con ese gato negro. Cuando odias o aborreces, que es lo mismo, cuando esa persona, que bien puede ser tu hermano en Cristo, aunque haga algo bueno, no te agrada. Y peor aún, si hace algo malo. Todo lo que haga bueno lo aborreces. Nada te está bien. Y le estás viendo sus mínimos, cualquier cosa, hermano, porque te está antipático, no te cae. ¿Cuánto dicen? Ay, ese no lo soporto. Eso es aborrecer. Eso es odiar. Ay, pero no sabes lo que me ha hecho. Ay, hermano. No importa lo que te haya hecho. Si tú eres cristiano, si tú eres creyente, tú no puedes odiar. Pero me aflora del corazón, entonces arrepiente y pide misericordia del Señor, que el Señor te quite tus malos sentimientos y en vez de odio te ponga su amor. Entonces vamos a leer, hermanos, unos cuantos pasajes, amén. Dice, mire, 1 de Juan capítulo 3, verso 11 al 15, dice: este es el mensaje que han oído desde el principio, que debemos amarnos unos a otros. El mensaje del Evangelio está, hermano, concentrado en el amor. El mensaje del Evangelio, la buena noticia, es el amor de Dios para con los hombres, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida. Entonces el centro mismo del Evangelio es el amor de Dios para con los seres humanos. Y por eso el mandamiento que el Señor nos da es que nos amemos los unos a los otros. Miren lo que dice el 12. No debemos ser como Caín, quien era del diablo y mató a su hermano. Miren cómo está relacionando el odio con el asesinato. ¿Y por qué razón lo mató? Porque sus actos eran malos, su corazón era malo. Mientras que los de su hermano eran buenos. ¿Por qué mataron al Señor Jesús? ¿Por qué, a pesar de que el Señor hizo tantos bienes, hermano, era para que lo amaran? Resucitó muertos, levantó paralíticos, dio vista a los ciegos, multiplicó los panes y los peces, hermano, limpió leprosos, era para que lo amaran. ¿Pero por qué lo odiaron? Porque estaban llenos de celos, llenos de envidia. Su celo, su envidia, su amargura, hermano, el odio los cegó y no les importó lo bueno que hacía. Porque el odio es así. Nunca, cuando tú aborreces a una persona, nunca vas a valorar las cosas buenas que hace, no te va a importar. Lo primero que vas a resaltar es sus mínimos errores. Los vas a elevar por encima de todas sus virtudes. Eso es odio. Nada de lo que haga te va a agradar. Aunque esa persona haga algo para alegrarte, para contentarte, hermano querido,
no lo vas a aceptar. Porque lo aborreces, lo odias, no lo soportas. Por eso que mataron al Señor, porque el odio te lleva a eso. Entonces dice aquí, no como Caín que mató a su hermano. ¿Y por qué razón lo mató? Porque sus actos eran malos, mientras que los de su hermano eran buenos. Verso 13, hermanos, no se sorprendan si la gente del mundo, entre paréntesis yo le he puesto campo, los odia. Sabemos que hemos dejado la muerte y pasado la vida porque amamos a nuestros hermanos. Mira que tienes al lado, ¿lo amas o lo aborreces? Y usted dice, no, es amor y odio. No, no existe amor y odio. Mira que tienes atrás, ¿lo aborreces o lo amas? Verso 14, escuchen, verso 14. Sabemos que hemos dejado la muerte y pasado la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama, escuche bien, el que no ama y amar no es sentir. Eso no es amar, eso es el amor del mundo. ¿Y cuál es el problema de la iglesia? Que quieren amar como el mundo ama. Es que yo no me la siento. Amar no es sentir. Te voy a poner un ejemplo. Mandamiento del Señor. Amen a sus enemigos. Yo te pregunto, ¿tú sientes amar a tu enemigo? ¿Sientes? Cuando ves a tu enemigo, ¡ay, va mi enemigo! ¡Ay, lo amo! ¿Te pasa eso? No. Señor, mando un rayo de paz. Sentimientos. Pero el amor con el cual Dios nos manda a amar no está basado en un sentimiento. Está basado en un acto. Por eso es mandamiento. Por eso se llama mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy. Yo les mando. Entonces ya no depende de lo que sientes, sino en obediencia tienes que hacer lo que Dios te dice. ¿Y qué es amar? Entonces tengo que obligarme a sentir algo bueno por esa persona. No. ¿Ya les explico qué es amar? Dar. Amar es entregar, es dar todo en beneficio de la otra persona. Eso es amar. Son actitudes, son actos. No está basado en sentimientos. No está basado en sus... Ese es un amor, por eso se llama amor platónico. Ese es el amor griego, que está basado en el sentimiento. Si sientes cuchicuchi o no sientes cuchicuchi. No. El amor de Dios está basado en actitudes. Aún si no sientas, tienes que amar. ¿Y qué es amar? No es suspirar. Amar es hacer lo bueno con la otra persona. Buscar el bien de la otra persona. A su nombre. Entonces dice, el que no ama, todavía está muerto. Todo el que no ama a su hermano, escuche, es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. Wow. Entonces, si tú no amas a tu hermano o a tu hermana, eres un asesino, eres como Caín. Y tú sabes que ningún asesino tiene parte en el reino de Dios. Entonces, el odio no puede, hermanos, hallar cabida en tu corazón. Pero lamentablemente, hermanos, nos dejamos influenciar y en vez de obrar como el Señor nos manda, muchas veces nos dejamos guiar por el consejo de la mamá que no es cristiana, por el consejo de la amiga pechita que no es cristiana, etcétera, etcétera, hermano querido. Y él va, no, si a mí me hace eso, yo le pongo cruz y nunca va con esta persona. ¿Es verdad que sí? En vez de actuar como Dios te manda, actúa como la amiga te dice, como el amigo te dice. Como el mundo actúa. El mundo odia, el mundo aborrece. Los hijos de Dios aman. Los hijos de Dios aman. Los hijos de Dios aman. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si Dios es nuestro Padre, nosotros amamos. Démosle palmas al Señor. Aleluya. Y aunque te hagan lo que te hagan, tienes que amar. No hay nada
Y el amar es mostrarle el bien, hacerle el bien. Si ha pecado contra ti, como vimos en la mañana, tienes que perdonar. ¿Cuánto? 70 veces 7. Pero perdonar de corazón, si quieres que Dios también te perdone a ti. Amar es tener misericordia, amar es tener bondad, amar es hacer lo que es justo, amar es no mentir. Por eso dice que el amor no busca lo suyo. El amor, que más, es paciente, todo lo soporta, todo lo cree. El amor es benigno. El amor no busca lo suyo, no busca su propio bienestar. Si yo dicho que ella me pida, porque él me pida perdón. No busca lo suyo, busca el bien de otro. Eso es amar. Y si tú no amas, entonces odias. Y si tú odias, eres un homicida. Y ningún homicida tiene parte de Dios. Entonces no dejemos, hermanos, que el mundo nos corrompa con el odio. Amén. Amén. El mundo está lleno de odio. El mundo aborrece. El mundo no perdona. Pero los hijos de Dios aman. Los hijos de Dios perdonan. Los hijos de Dios son misericordiosos. Los hijos de Dios son bondadosos. A su nombre. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano pertenece a la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece, aborrece, las traducciones traducen odia, es lo mismo. El que aborrece, o sea, que no soporta, el que no lo puede ver, y aún cuando lo ve, se hace el simulado que no le ve cada derrota, ¿verdad? Hermano, hermana, que no te había visto. Mentira. Falso, falsa. Sino que no lo soportas, lo aborreces, lo odias. ¿Cuántos han esquivado a alguien? ¿Cuántos se han por otro lado? ¿Sabe por qué hace eso? Instintivamente, porque hay odio en el corazón. Hay aborrecimiento en el corazón. Incluso aquí mismo, hermanos. Hay hermanos que sobre todo hermanas, más fácil que las mujeres, no sé por qué. Una de las mujeres será más sencilla que ese, yo ustedes se conocerán, pero en los varones casi no hay ese tipo de cosas. Pero yo he visto, hermano, yo digo porque yo lo veo, como algunas se evitan. Y cuando están saludando y se dan cuenta que les toca saludar a esa y ¡ay, hermana! ¡Ay! ¿Qué? Porque no te veía hermana. ¿Saben qué es eso? Odio, aborrecimiento. Si eso hay en tu corazón, hermano, estás en tinieblas. ¿Cuántos hijos de Dios se han dejado contaminar con la corrupción del mundo que es el odio? Pero Dios nos está pidiendo que consagremos nuestra vida. Y si usted decide voluntariamente consagrar su vida al Señor, usted tiene que quitar todo odio de su corazón. Y eso se muestra con las actitudes, no con las palabras, con los hechos. Que tú puedas abrazar sin hipocresía a la persona que de repente más te ha lastimado. Ahí te vas a dar cuenta que has quitado todo ese odio, todo ese aborrecimiento de tu corazón. Que puedas desearle el bien a la persona que de repente más te ha lastimado. Que no solamente le desees, sino que le hagas el bien a aquel que te hizo mal. Eso es amar. A su nombre. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Mire, hermanos, hay mucho de qué hablar aquí. Solamente voy a rápidamente, así chiquitito, le voy a compartir uno más. Hay un montón, pero le voy a compartir uno más.
Siempre en el capítulo el libro de Génesis, capítulo 25, verso 27, dice: los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Diga conmigo, Esaú, hombre del campo. ¿Qué es el campo? Mundo. Esaú, diga conmigo, Esaú, hombre del mundo. Pero Jacob era hombre pacífico. Wow. La diferencia, ¿verdad? Uno era hombre del mundo, del campo, por lo tanto era aguerrido, rudo, hermano, mientras que el otro era pacífico. Jacob era hombre pacífico, que habitaba en tiendas. Aleluya. Génesis 25, del 29 al 34. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. ¿Qué es el campo? El mundo con su influencia te agota, hermanos. Te agota. Entonces Esaú viene agotado del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom, que significa rojizo o rojo, por las lentejas rojas, ese guiso rojo. Véndeme. Entonces Jacob le dice: véndeme primero tu primogenitura. Le contestó Jacob: mira, yo estoy a punto de morir de hambre. Le dijo Esaú. Perdón, le dijo Esaú: ¿de qué me sirve pues la primogenitura? Júramelo primero, replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Esaú es un hombre del campo. Y cuando él viene del campo, viene hambriento. Y lo ve a Jacob, que es un hombre de casa, hogareño, tranquilo, pacífico, lo ve cocinando, hermano, sus lentejitas, como solo Jacob lo sabía hacer. Entonces Saúl lo ve y le dice: dame ese guisado. Entonces Jacob, hermano, que es un hombre de casa, pacífico, que es el segundo, pero que amaba las cosas espirituales. Él no era el primogénito era Esaú, eso significa el primer hijo nacido, y por lo tanto tenía todos los derechos como hijo primogénito, tenía toda la bendición de su padre y todas las bendiciones del cielo. Era, hermanos, una cosa maravillosa ser primogénito, porque eres el heredero, el máximo heredero de todo. No solamente, hermanos, el papá te bendecía en forma personal, sino que te bendecía en nombre de Dios, para que Dios derrame todas sus bendiciones sobre tu vida como primogénito. Era algo espiritual la primogenitura, más que un derecho de hijo mayor. Tenía, hermanos, connotaciones espirituales maravillosas, grandes, gloriosas. Pero, hermano, como Esaú viene del campo y está hambriento, le dice Jacob: véndeme tu primogenitura. Y Esaú le dice: ¿de qué me sirve a mí la primogenitura? Si ahorita lo que tengo es hambre, quiero saciar mi hambre, quiero saciar mi vientre. Hecho trato. Te lo vendo, trato hecho. Entonces le vende su primogenitura. Y Jacob le da el guiso con pan, y él come y bebe, se sacia. Y dice al final, hermanos, él comió y bebió y se levantó y se fue. Así, dice, despreció a Esaú la primogenitura. Cuando nosotros vemos la vida de Esaú es un hombre, hermanos, que no le interesaba las cosas espirituales. No le interesaba la presencia de Dios. No le interesaba nada, porque era un hombre que le gustaba estar con mujeres paganas. Usted ve cómo él escogió, hermano, entre las cananeas, mujeres, como las tomó como mujeres, y estas mujeres amargaron la vida de Isaac y de Rebeca. Le amargaron la vida.
Porque eran mujeres paganas. Esaú, hermano, era un fornicario. Así lo declara la Escritura. ¿Quiere verlo? Miren, vayamos a verlo en la epístola a los Hebreos, capítulo 12, verso 16. Capítulo 12, verso 16 al 17. Epístola a los Hebreos. Escucha lo que dice. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Esaú era fornicario y era ¿qué cosa? Profano. ¿Por qué profano? Porque vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Menospreció, hermano, la bendición más grande que él tenía como primogénito. Menospreció la herencia de su padre y de Dios. Tuvo en poco las cosas sagradas, las cosas santas. ¿Por qué? Por satisfacer sus deseos carnales. Entonces, este número 2, ¿cómo se llama? Entonces, este punto número 2. No dejes que los placeres carnales te corrompan, como Esaú. Entonces dice, hermanos, que no haya ninguno entre vosotros, ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y aquí vamos a hablar un poquito, chiquito. La gente del mundo no le importa en absoluto las cosas espirituales. Ellos están más interesados en satisfacer sus deseos carnales. Amén. Y nosotros ya hemos salido. El Señor nos ha sacado, nos ha consagrado, nos ha apartado, nos ha separado. Pero muchas veces, hermano, dentro del pueblo de Dios, los cristianos tienen en poco lo que Dios les ha concedido. Y cambian la gloria de Dios por los placeres carnales del mundo. Señoritas que Dios las ha consagrado, corrompen su alma y su cuerpo, entregándose a la fornicación y teniendo en poco lo que Dios hizo por ellos. Igual los varones. Cuando tenemos en poco lo que Dios nos ha concedido como primogénitos. ¿Recuerdan que dije somos los primogénitos inscritos en los cielos? La congregación de los primogénitos. Entonces tiene, hermano, una primogenitura. Pero muchas veces cambiamos la gloria de Dios, la presencia de Dios, el ministerio que Dios nos ha dado. Mira, hermano, ¿cuánta gente aquí? Por ejemplo, que se le concedió cantar, ministrar la alabanza. Dejaron la alabanza por estar con un muchacho. Y nunca más volvieron. ¿Y sabe dónde está ahorita? Está en el mundo. Una jovencita que antes cantaba aquí. Yo le dije, pero no puede estar con un chico del mundo. Y ¿sabe lo que me dijo? Ni usted ni nadie me puede quitar el ministerio que Dios me ha dado. Y sus papás lo apoyaron y se metió con ese muchacho que era un buen muchacho, pero no era cristiano. ¿Dónde está esta muchachita ahorita? En el mundo. Menospreció las cosas sagradas que Dios le había concedido por los placeres de la carne. ¿Cuántos cristianos pierden, hermanos, las glorias que Dios le da solamente por satisfacer sus placeres, sus deseos carnales? Sí. Por un momento de placer, pierdes todo. ¿Cuántos pastores caen, hermanos, por sus placeres carnales? Evangelistas, cantantes cristianos, siervas, siervos. Más son sus sentimientos, más son sus deseos a las cosas carnales de este mundo y tienen en poco lo que Dios nos ha concedido. Por eso dice que no hay entre vosotros ningún fornicario y profano como Esaú. ¿Qué era Esaú? Un hombre del campo. Tú y yo no somos Esaúes, no somos gente del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tú debes amar más que cualquier cosa las cosas de Dios. Tú
Tú no puedes intercambiar las cosas sagradas de Dios por ningún placer en este mundo. Porque si no, nos hacemos como Esaú, profanos. ¿Cuántos profanos, hermanos, están metidos en las iglesias? Que tienen en poco, hermano, la gloria de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, la consagración a Dios. Y como si nada pecan, se revuelcan, hermanos, en fornicación, en adulterio, ¿qué otra cosa? Profanos. Profanan el templo. Cuando usted fornica, ¿sabe lo que usted está haciendo? Está profanando el templo de Dios que es su cuerpo. O no sabéis, dice el apóstol Pablo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios y que ya no sois vuestros. El Espíritu de Dios, o sea, Dios por medio de su Espíritu, ahora hace morada en nosotros. Por lo tanto, tu cuerpo, mi cuerpo, es santo, es consagrado. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera se hace uno con ella? Y si un sacerdote se unía a una ramera, estaba profanando su consagración. Usted sabe que hubo un consagrado que profanó su llamado y su consagración uniéndose a una ramera, Sansón. Y usted sabe cómo terminó. A su nombre. Entonces, hermanos, no tengamos en poco todo lo que Dios nos ha concedido. Vamos a terminar leyendo 1 Pedro 1:14 al 16. Dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios malos deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues la Escritura dice: sean santos porque yo soy santo. Y 1 Pedro 2:11 dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Amén. Hay mucho más, pero lo vamos a ver en otra ocasión. Pongámonos en pie. Por hoy ha sido suficiente. Y vamos a leer 2 Corintios, capítulo 7, verso 1, como conclusión, que dice: queridos hermanos, nosotros tenemos esas promesas de Dios. ¿Cuántos saben que tiene promesa de Dios? Entonces, purifiquémonos, alejándonos de cualquier cosa que contamine nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Dediquemos nuestra vida por completo a Dios, mostrando el respeto que le tenemos. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a hacer, hermanos, una oración para terminar. Amén. Gloria al Señor.